Hola mis hermanos, bienvenidos a Siguiendo la Verdad, donde nuestro propósito es exponer la verdad de la palabra de Dios. El día de hoy vamos a estar viendo Gálatas capítulo 1, del versículo 11 al versículo 24. Antes de empezar con el estudio, recordemos que el contexto del libro de Gálatas se trata sobre la iglesia de Galacia que ha prestado atención a un falso evangelio. Es más, ni siquiera deberíamos llamarle evangelio, porque recordemos que la palabra evangelio significa las buenas nuevas de Cristo. Y cualquier cosa que esté fuera de eso no es evangelio. Entonces el apóstol Pablo empieza como parte de su estrategia para guiar a los hermanos a la verdad, empieza a mostrar cuáles son las características del evangelio, qué factores caracterizan al evangelio verdadero. Entonces, veamos lo primero que se menciona. Veamos del versículo 11 al versículo 14. Dice así: Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Saltemos al versículo 23. Dice así: Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Podemos ver entonces que la primera característica del evangelio de Cristo es que el evangelio de Cristo transforma vidas. Podemos ver cómo el apóstol Pablo menciona lo que él era y lo que él hacía en su vida antes de conocer al Señor Jesucristo y cómo eso ha cambiado. Entonces, como primera conclusión de este estudio, podemos decir que el evangelio que nosotros creemos, el evangelio verdadero, el evangelio de Cristo, tiene el poder de transformar. Si aquello que estás siguiendo no tiene ese poder de transformar la vida de una persona, posiblemente no estás siguiendo el verdadero evangelio. Veamos otra característica que el apóstol Pablo nos menciona. Leemos versículo del 13 al 14, dice así: Porque ya habéis oído acerca de mí, de mi conducta, en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Vemos entonces que el evangelio de Cristo no obedece a un beneficio social o a un beneficio económico. ¿Qué queremos decir con esto? Podemos ver con el apóstol Pablo que en su vida antes de conocer a Cristo, el apóstol Pablo tenía muchas cosas que económicamente o que socialmente cualquiera quisiera tener. Tenía popularidad, tenía el apoyo de la admiración de las personas que le rodeaban, el apoyo de sus líderes, era el orgullo de sus padres y económicamente estamos seguros que estaba en una posición privilegiada. Sin embargo, estamos posiblemente muy seguros de que todo eso se perdió cuando él decide empezar a seguir el evangelio de Cristo. Y el apóstol Pablo, a raíz de esa decisión, es probable que haya tenido el repudio de muchos de esos que los apoyaban en ese momento. Es algo que caracteriza a aquellos que seguimos al evangelio de Cristo. En la mayoría de las ocasiones nos ganaremos el rechazo y el repudio de los que anteriormente nos alentaban y nos apoyaban o nos elogiaban. Ahora mi pregunta es, ¿será que eso es algo distinto a lo que el Señor Jesús nos enseñó? Veamos lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 15. Versículo 18 dice así: Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes
Yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Entonces, podemos ver entonces como segunda conclusión que el Evangelio de Cristo no es aquel que promete el éxito económico, no es aquel que promete la popularidad social. El Evangelio de Cristo no promete esas cosas. Si en tal caso el Evangelio que se está siendo anunciado te está prometiendo esas cosas, posiblemente no sea el verdadero Evangelio. Vamos entonces a casi ya finalizar con el tercer punto que el apóstol Pablo nos menciona como una característica del Evangelio en esta porción que estamos leyendo. Vamos a ver del versículo 15 al versículo 24. Y aquí nos va a mostrar Pablo cuál es el propósito del Evangelio de Cristo. ¿A qué estamos siendo llamados? Versículos 15 al 24 dice así: Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. Préstele atención a esa palabra. Vuelvo a leerla. Revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Podemos ver entonces que el propósito máximo del Evangelio es anunciar el nombre de Cristo a las naciones. Nuestro propósito como salvos es ese mismo. Ahora tenemos que entender algo. Este es un proceso que toma tiempo. No quiere decir que no vamos a anunciar a Cristo desde el principio. Estamos llamados a hacerlo. Sin embargo, será un proceso que irá perfeccionándose y que ganará credibilidad a medida que va pasando el tiempo. Podemos ver lo que el apóstol Pablo nos menciona al principio, que al principio él estuvo prácticamente solo en meditación con el Señor, donde él aprendió una relación con Cristo. Luego vemos cómo el apóstol Pablo se acerca a personas que tenían mayor tiempo con él caminando en la fe, el apóstol Pedro y el hermano del Señor, Jacobo, y cómo ellos van guiándole. Y finalmente vemos a una iglesia que no solamente indica de que este que perseguía ahora predica. O sea, ellos no lo estaban dudando, ellos no estaban en ningún momento cuestionando, ¿será verdad que lo que este hombre está predicando ha ocurrido? No. Ellos estaban diciéndolo con certeza. Aquel que nos perseguía anteriormente, ahora está anunciando el Evangelio de Cristo. ¿Y qué produjo eso en la iglesia? Produjo glorificar a Dios a través de la vida del apóstol Pablo. Entonces vemos que el propósito máximo del Evangelio es que nuestra vida sea un testimonio de la obra de Cristo. A manera de conclusión, veamos los 3 puntos que hemos visto. Primeramente, vemos cómo el Evangelio de Cristo transforma una vida. Alguien que vivía de una manera ahora sigue a Cristo. Es lo primero que podemos ver. Lo segundo es que el Evangelio de Cristo no promete el éxito económico y el éxito social o político. Y lo tercero es que el Evangelio de Cristo tiene el propósito de anunciar a Cristo en nosotros, el testimonio de Cristo. Cualquier cosa que no siga esa verdad que la palabra nos está anunciando, no es el Evangelio verdadero. Es importante, mis hermanos, que seamos vigilantes de que eso es lo que estamos siguiendo y de que nuestra iglesia está siguiendo ese Evangelio. Ha sido un placer poder compartir con ustedes esto. Espero que puedan seguir pendientes a los estudios de Siguiendo la Verdad.
Así que nos vemos en la próxima. Dios les bendiga.